Bienvenidos estudiantes de la Javeriana, primer semestre, Historia de la Medicina. Esta semana del 11 de mayo van a estar leyendo el capítulo 9 del libro de texto que habla del siglo XIX. El siglo XIX, los años 1800, es el siglo del romanticismo y de otros movimientos. Comienza por ser un siglo muy romántico, muy romántico. Y en medicina comienza por un movimiento muy importante que se llama la Escuela de París. La Revolución Francesa a finales del siglo XVIII se había preocupado mucho por el pueblo, por la salud del pueblo, y había construido grandes hospitales en París. En estos hospitales los médicos se reunían a hacer revistas clínicas y este grupo de médicos de París hizo evolucionar mucho la medicina y se llama la Escuela de París. Eso es el comienzo del siglo XIX, la Escuela de París. Voy a concentrarme en dos médicos, los más jóvenes de la Escuela de París. El uno es Laennec. Laennec es un gran clínico, describe la cirrosis de Laennec y muchos otros signos y enfermedades muy precisamente, y es el inventor del estetoscopio. El estetoscopio es el primer instrumento que se coloca entre el paciente y el médico y le permite al médico oír los órganos, oír los pulmones, oír el corazón, oír el tracto gastrointestinal. Este estetoscopio entonces es un gran adelanto en medicina, ciertamente. Pero fíjense que al mismo tiempo que ser un gran adelanto, se sitúa entre el paciente y el médico. Y el médico empieza a oír el órgano en vez de oír al paciente. Esto va a llegar hasta nuestros días. Nuestra medicina es una medicina muy compleja en que hay muchos aparatos entre el paciente y el médico. Esto comienza con ese gran médico Laennec de comienzos del siglo XIX que inventa el estetoscopio. El otro médico importante y final, joven, muy joven de la Escuela de París es Pierre Louis. Pierre Louis es conocido porque era un médico joven, era un médico que dudó de todas las terapias que se hacían en aquel entonces, básicamente la sangría, sangrar a los pacientes. Él hizo unos estudios clínicos muy bien establecidos, llamémoslo así, que demostraron que la sangría no servía para nada. La usaban en neumonía, la usaban en un montón de enfermedades donde la sangría no tiene ningún papel. Y Pierre Louis inventó esto. Inventó el método numérico, la méthode numérique, como dice él, el método numérico. Seguir a los pacientes uno por uno a ver los resultados de la terapia. Y así demostró que la sangría no servía para nada. Esto no le gustó a los otros médicos, porque los otros médicos estaban acostumbrados a la terapia que siempre se había aconsejado. Entonces fíjense que este primer grupo de médicos, la Escuela de París, es un grupo revolucionario. Es un grupo de grandes clínicos. Todavía tenemos muchos signos semiológicos que ellos describieron. Son médicos hechos en el hospital, acostumbrados a ver los pacientes todos los días, a examinarlos, a descubrir las enfermedades con la semiología. Nuestra semiología debe mucho a la Escuela de París. De ahí viene el famoso ojo clínico que mencionaban los mayores nuestros, que era aquel médico que con solo ver al paciente sabía qué tenía. Este tipo de medicina es herencia de la Escuela de París. Luego de la Escuela de París, en el segundo tercio del siglo, aparecen otras medicinas también evolucionadas en otros países europeos. La primera de la que vamos a hablar es la inglesa. La medicina inglesa mejoró siguiendo a la Escuela de París mucho. Las ciudades inglesas comenzaron a crecer mucho por la revolución industrial. En resumen, los artesanos, los agricultores se volvieron obreros y las ciudades crecieron con mucho hacinamiento. Esto llevó a que de nuevo tuvieran que fundarse grandes hospitales y aparecen grandes médicos en estos hospitales. En Londres hay un grupo de médicos muy conocido que es el médico del Hospital Gase, se llama The Three Guys of Gase, los tres tipos de Gase. Este grupo de médicos, los tres más conocidos son Addison, Hodgkin y Bright.
Los tres todavía los mencionamos en nuestra medicina, en la enfermedad de Addison, en la enfermedad de Hodgkin, que es un tipo de linfoma que todavía vemos y que llamamos la enfermedad de Hodgkin. Y el más importante para mí es Bright. Bright estudia a los pacientes con falla renal que hacían falla cardíaca después de la falla renal y que no podían mejorar con los digitálicos porque su enfermedad era renal fundamentalmente, no cardíaca. Hacían falla cardíaca después de ser hipertensos y de tener falla renal y de tener enfermedad renal crónica. Entonces el problema de Bright era descubrir esos pacientes con enfermedad crónica renal que hacían falla cardíaca y que para los cuales los digitálicos no servían, porque la falla fundamental no era cardíaca, era renal. Entonces él hace algo revolucionario. Yo no sé bien cómo llegó a esa idea, pero él hirvió la orina de los pacientes y descubrió que aquellos pacientes con falla renal, la orina se evaporaba y dejaba un sedimento blanco, y ese sedimento blanco era albúmina. Y ese fue la primera prueba de laboratorio clínico. Después de esa prueba vienen todos los que nosotros usamos: glicemia, glicosuria, hemograma, etc. Pero la primera prueba de laboratorio históricamente fue la albuminuria, descubierta por Bright a comienzos del siglo XIX. Entonces estas escuelas, la escuela de París, la escuela de Londres, nos dejaron cosas que todavía usamos: el estetoscopio, la escuela de París, el laboratorio clínico, la albuminuria que Bright describió. Esto muestra los adelantos que iba tomando, que iba adquiriendo la medicina. Pero luego aparece una medicina, yo diría que un poquito distinta, más rígida, más estricta en su investigación, que es la medicina alemana. Y de la medicina alemana de mediados de siglo, hay que destacar un gran médico, que es el médico más importante del siglo XIX, que es Rudolf Virchow. Rudolf Virchow era patólogo y se considera el padre de la patología. Rudolf Virchow empezó a hacer observaciones desde muy joven en muchas enfermedades, y es conocido el caso que él vio de una niña joven que había muerto en Berlín, en las autopsias en Berlín. Y cuando él examinó la sangre de esta niña, vio que la sangre tenía un sedimento un sedimento blanco entre los eritrocitos y el suero. Al microscopio este sedimento eran leucocitos. Entonces él descubrió que la enfermedad que la niña tenía era un exceso de leucocitos, sangre blanca, sangre con células blancas en exceso, y la llamó a esta enfermedad leucemia. Él describió la enfermedad y inventó el nombre, leucemia. Esto lo llevó a examinar esta enfermedad y a descubrir que la enfermedad se basaba en un exceso de células blancas. Y lo llevó a pensar una idea revolucionaria. Todas las enfermedades, en el pensamiento de Virchow, se basaban en el hecho de la existencia de una célula enferma. El fundamento de la enfermedad era una célula enferma. Esto lo llamamos la teoría celular de las enfermedades. Y Virchow lo publicó en un libro que se llamó La patología celular en 1858. Este libro revolucionó la medicina. Fíjense que el común de las personas apenas está empezando a conocer las células. Las células de animales y vegetales se habían descrito allá por el año 1820, Schwann y Schleiden, otros alemanes. Entonces el hecho de que la célula y la célula enferma nos explicaran la enfermedad era una nueva manera de ver la medicina. Ya no eran humores malos, ya no eran, por supuesto, daños orgánicos a veces fantasiosos, eran células enfermas que uno podía ver en el microscopio. Eso le sirve mucho a Virchow para entender
muchas enfermedades. Sobre todo le llama la atención el cáncer. Virchow, la gran ambición de Virchow, que en ese momento, mediados del siglo XIX, era entender el cáncer. Él no llegó a entenderlo del todo, pero él sí entendió que era un exceso de células. El siglo XIX, se divide entonces en la primera mitad, la mitad de los hospitales, y la segunda mitad, la mitad de los laboratorios. Se hacen grandes experimentos que basan nuestra fisiología, nuestra patología celular, etc. Los experimentos más importantes quizás del siglo son los de microbiología. Pasteur en París, en el último tercio del siglo, descubre que muchas enfermedades se deben a la infección de bacterias. Koch en Berlín, al mismo tiempo, un poco después, estudia estas enfermedades y va descubriendo, ambos, Pasteur y Koch, van descubriendo bacterias que producen muchas enfermedades. Entonces aparece lo que se llamó en aquel entonces la teoría infecciosa de las enfermedades, que para nosotros es una realidad. Hoy, sobre todo, que estamos viviendo esto de la epidemia de COVID-19, las enfermedades son debidas a la infección por bacterias, hongos y virus. Es sorprendente que esto no se conocía hasta finales del siglo XIX, con Pasteur y Koch. Entre los muchos científicos con el que termina el siglo, hay uno muy importante, Ehrlich, que trabaja con Koch en Berlín. Y Ehrlich empieza a pensar que así como las bacterias invaden nuestros organismos, uno puede suponer, buscar una molécula que como una llave mágica entre en las bacterias y las termine. Esta idea de la llave mágica de Ehrlich, que lo llevó a muchos experimentos que culminaron en su laboratorio con el descubrimiento del tratamiento de la sífilis por el Salvarsan, es la idea que en el siglo XX nos llevó a pensar en anticuerpos, en defensas antibacterianas, y si exagero la comparación, nos lleva a los antibióticos y la penicilina. Entonces el siglo XIX es muy importante para nosotros. Está dividido para muchos historiadores en una primera mitad, que es la mitad de los grandes hospitales, la Escuela de París, la Escuela de Londres, los clínicos alemanes, y una segunda mitad de los grandes laboratorios, el laboratorio de Koch, el laboratorio de Pasteur. Poco a poco la medicina se va llenando de instrumentos terapéuticos. Se descubre la anestesia, se descubre, como digo, tratamientos para las infecciones, se descubren se describen especialidades médicas y el equipo médico se va formando. Aparece la enfermería que coopera en el tratamiento de las enfermedades y la medicina empieza a volverse un poco soberbia. Creemos que todo lo podemos hacer. Creemos que podemos hacer todas las operaciones y empezamos a hacer operaciones muy complejas. Quiero decir, operaciones quirúrgicas. Virchow también opera el estómago, opera la tiroides y poco a poco se va llenando la medicina de soberbia. Es lo que se llama la medicina heroica, en que creemos que los médicos, que la medicina puede hacerlo todo. Esto también es una herencia de este siglo. Pero este siglo tiene una herencia buena y mala, hemos exagerado algunas posiciones del siglo, pero por supuesto tiene una herencia muy buena que está con nosotros todavía, las pruebas de laboratorio, las pruebas, los diagnósticos por estetoscopio y otra tecnología como los rayos X, y la idea de que las enfermedades se basan en un fundamento celular. Bueno, dedíquense esta semana a leer este siglo tan interesante.